Y avanzamos aquí en Radio Caracol América Noticias. ¿Y qué ha dejado este debate presidencial en Brasil entre, sobre todo, Lula da Silva y Bolsonaro? Pero hay otros candidatos que estuvieron en ese debate. Vamos de inmediato hasta Brasil. Carlos Turdera, periodista, nos atiende a esta hora justamente para, que él nos diga qué pasó después del debate, quién lo ganó, quién lo perdió, cómo quedó todo. Carlos, bienvenido a Radio Caracol. Buenos días, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí, saludos Miami. Así es, el debate fue el primer debate entre los dos grandes candidatos de la elección presidencial de Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Y la sensación que ha quedado, esto todavía tiene que ser medido por las instituciones que hacen este tipo de estudios. Este estudio va a salir el jueves, Luis Alfonso. Entonces solo te puedo hablar de la sensación que ha quedado de que fue un debate en el que Lula da Silva y Bolsonaro han quedado un poco deslucidos respecto de lo que esperaban cada uno de sus partidos. Tanto Lula y Bolsonaro no tuvieron la presencia que se estaba esperando, y esto de alguna manera porque en medio del debate hubo un exabrupto del presidente Bolsonaro hacia una periodista, y esto cambió el eje de la discusión, que era en ese momento presentar sus propuestas. De manera que te diría que quienes han perdido el debate fueron los dos, Lula da Silva, y quienes lo han ganado fueron los otros candidatos que se presentaron, candidatos menores, con menores intenciones de votos, y entre quienes las dos mujeres que se presentan a la presidencia tuvieron el mejor papel, Luis Alfonso. Sí, Carlos, interesante. Ahora, mi pregunta, ¿qué dicen las encuestas hoy día? Porque siempre están dando como ganador a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Esto ha cambiado en los últimos días? Perfecto. Esto es muy interesante porque justamente ayer se conoció la última encuesta que se realizó inmediatamente antes del debate, y esa encuesta venía a medir lo que fue el desarrollo de la campaña de cada uno de los candidatos justamente rumbo al debate. Como te decía, el resultado en la opinión pública va a conocerse el próximo jueves, que es el tiempo que llevan las encuestadoras para medir cuál fue el impacto de este último debate, que es el primer debate presidencial, el primero de 3 que va a haber hasta el final de septiembre, antes de las elecciones del 2 de octubre. Y en esa medición, que reitero, no mide lo que ocurrió en el debate de este domingo, lo que se vio es que, a pesar de que, por ejemplo, Bolsonaro hizo una campaña de distribución de fondos entre las clases más impactadas por la pandemia y por la crisis económica, que esperaba tener un resultado positivo con ello, no ha cambiado la recepción de la gente a estas medidas. Entonces, los datos son, se mantiene en 44% la intención de voto para el candidato Lula y en 32% para Jair Bolsonaro, como digo, a pesar de estos beneficios que ha distribuido, financieros concretamente, en un momento en el que mucha gente, claramente 33 millones de personas están pasando hambre. Esto es concreto, es duro decirlo de esta manera, pero es la realidad de Brasil. Y también en un momento en que Lula ha moderado su discurso, inclusive ha admitido públicamente que durante su gobierno hubo corrupción, con lo cual se esperaba que hubiera un cambio en estas cifras, que por lo menos son provisorias también, de intención de voto. Todo puede cambiar, puede ocurrir cualquier evento hasta las elecciones, pero no ha habido ese cambio, y se mantienen, como te decía Luis Alfonso, los porcentajes de 44% de intención de voto para Lula y 32% para Jair Bolsonaro, con un margen de error de 2% para arriba y para abajo. Este es el cuadro al momento. Sí, ahora, Carlos, ¿hay un importante porcentaje de indecisos que pudieran además cambiar un poco la recta final de cara a estas elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre? Exactamente. Bueno, y el análisis que podríamos hacer también inmediato después de este debate es que este primer debate presidencial se dirigió exactamente a los indecisos. Además de esos números de intención de voto, hay otros números que son los de rechazo
los de rechazo a ambos candidatos, a los principales candidatos, y son datos bastante altos, con lo cual, en opinión de los analistas, Luis Alfonso, estas personas que declaran su intención de voto por uno u otro de los candidatos están muy fijos. Como se mantiene ese número, hay una idea de que eso no va a cambiar mucho en el transcurso de la campaña, que ha comenzado hace una semana, y el debate es parte de la actividad para que se presenten los candidatos. Entonces, el foco está puesto en los indecisos, y los indecisos es justamente un porcentaje. Yo no tengo los números exactos ahora, es un número bastante alto, por lo que ahora los otros candidatos menores intentan mover esa medida con la ayuda de los indecisos, justamente. Carlos, ya para finalizar, las fichas del ajedrez político en América Latina se siguen moviendo. Allí están los resultados en Colombia, con Gustavo Petro, lo que ha pasado, por supuesto, en los demás países. ¿Hay preocupación de sectores dentro de Brasil en caso de esta eventual, victoria de Lula da Silva? Lo que te diría es que hay un momento de mucha tensión en Brasil en este momento, en este tramo de la campaña hacia la elección. Es la elección, Luis Alfonso, que no ocurrió en 2018, eso tendríamos que tenerlo en cuenta, sí, que fue cuando Lula da Silva fue preso, era el candidato favorito en ese momento. Si no hubiera sido preso, las encuestas de opinión le daban el triunfo. Entonces es una situación bastante irreal, bastante compleja, por el hecho de que él vuelve al escenario político después de que la justicia anuló las condenas que había recibido, admitió la corrupción, y entonces el electorado se encuentra en esta situación en la que ya conoce a lo que ha hecho Bolsonaro y en la que ya conoce lo que ha hecho Lula, pero Lula, los éxitos que él coloca en esta campaña son de la década pasada, y la situación hoy es bastante más compleja, bastante más difícil, con la pandemia, con la guerra, con una situación también de polarización muy fuerte, y el hecho de que la izquierda haya ganado en Chile, en Colombia, que esté gobernando complicadamente en Argentina, sí enciende una alerta en el sector del electorado más conservador, claramente. Ahora, naturalmente que tenemos que esperar al 2 de octubre a ver qué es lo que dice el voto de los 156 millones de personas que están habilitados para votar, y es la elección más grande que hemos visto en la región latinoamericana, Luis Alfonso. Carlos, muchísimas gracias por ese amplio reporte en directo desde Brasil con lo que está ocurriendo estos días, semanas de la antesala a las elecciones del próximo 2 de octubre allí en Brasil, elecciones presidenciales. Muy amable. Muchas gracias, Luis, y un gran abrazo a la audiencia de Miami.